Muy buenos días. Pensemos un poco. ¿Cuál es la unidad básica a partir de la cual el sistema cognitivo humano identifica que eso que está percibiendo es un símbolo lingüístico? Dependiendo de eso, el sistema que opera con una u otra secuencia de acciones, por tanto, esto es relevante. Como podrán imaginar, hay controversia respecto a cuál es esa unidad simbólica más básica para el sistema de percepción visual. Esto ha generado controversia entre los investigadores. Al parecer, además de las diferencias entre las posiciones teóricas, también se han evidenciado diferencias dependiendo de la lengua a la que nos referimos. Sin duda, sabemos sobre la importancia de las palabras, pero el sistema podría operar a partir de unidades lingüísticas menores. Lo que sí está claro es que el sistema cognitivo utiliza unidades subléxicas para acceder tempranamente al reconocimiento de palabras. Esto significa que ciertos componentes de la palabra serían claves para anticipar cuáles son las palabras que se presentan. En este sentido, se ha comprobado, por ejemplo, que una letra se reconoce mucho más precisa y rápidamente en el contexto de una palabra. Entendemos que los símbolos anticipan palabras si estos son parte de una cadena de letras determinadas que permiten el reconocimiento temprano. En términos generales, como ustedes pueden ver ahí, hay dos tipos de teorías sobre el reconocimiento de palabras. Aquellas que reconocen que la unidad de reconocimiento visual es la palabra propiamente tal, y a esta perspectiva le llamamos modelo de reconocimiento directo, la que plantea en términos muy generales que la unidad de reconocimiento visual es la palabra en sí misma y el sistema solo identifica las palabras como un todo. Por otro lado, a diferencia de esta perspectiva, existe la hipótesis de reconocimiento previo a las palabras. Esta nos indica que basta con almacenar en la memoria los grafemas propios de la lengua y sus formas visuales posibles para poder acceder al reconocimiento de palabras. La clave visual acá no sería la palabra misma, sino los grafemas propios de la lengua, que se articulan en un orden o secuencia particular y al ser encadenados posibilitan la percepción visual de diversas palabras. Muy bien, ¿qué nos dicen los actuales hallazgos psicolingüísticos sobre la percepción visual de las palabras? ¿Cómo se reconocen estas visualmente? Actualmente, la mayoría de los estudios sostienen que podemos acceder al léxico a partir de la porción inicial de la palabra. Esa sería clave. Pero nos estamos refiriendo a los grafemas iniciales, a las consonantes, a las relaciones de vocal-consonante o otras secuencias o unidades de organización. Probablemente la respuesta dependerá de la lengua. De Vega propone que para el español la unidad de reconocimiento visual más importante es la sílaba. Esto daría pie a toda una metodología pedagógica que implica reconsiderar el valor de la sílaba, validando acciones pedagógicas intencionadas como la descomposición de palabras en sílabas, tomar conciencia de los elementos constitutivos de una sílaba, unir y descomponer las palabras en sílabas, etc. Muy bien, sea como sea, además de la percepción visual de las palabras sobre lo que hemos estado conversando, es decir, sobre el procesamiento del reconocimiento visual que nos ayuda a identificar que una palabra es realmente palabra, debemos adicionalmente recuperar el significado de esta. Este proceso que se agrega es básico para poder leer y comprender las ideas plasmadas en un texto, una dimensión crucial del proceso de la lectura. En psicolingüística se han generado una conceptualización sobre la existencia de dos rutas de acceso al léxico, es decir, sobre el proceso a través del cual eh, accedemos desde el reconocimiento visual a el reconocimiento de significado de las palabras. La ruta directa
o léxica, la ruta indirecta o fonológica. La ruta léxica o directa plantea que al analizar visualmente la palabra, se compara la representación visual de esta con las representaciones almacenadas en la memoria léxica para comprobar con cuál encaja visualmente. Para esto el lector identifica la forma ortográfica de la secuencia de letras que componen la palabra. Si se trata de una palabra conocida, visualmente se activa el significado directamente. Por tanto, esta perspectiva apoya la idea de que podamos aumentar el repertorio de vocabulario y junto con esto asociar cada palabra, es decir, su forma completa visual, a un determinado significado. De aquí se deriva una metodología que tiende a la enseñanza visual de las palabras y la asociación con imágenes que representan su significado. El objetivo de esta posición, como he indicado, es que el objetivo del aprendizaje léxico está dado por el aumento en el conocimiento de la forma visual de la palabra como un todo y asociarla a esta su significado. Esto permitiría que, cuando el sujeto lee una palabra, pueda contrastarla de inmediato con las palabras registradas en la memoria a largo plazo, en el almacén léxico, y por tanto acceda al significado de esta. Sin embargo, al parecer habría otra vía de acceso al significado de las palabras, a través de un camino cognitivo un poco más largo, llamado ruta fonológica o indirecta. Esta se basa en la mediación entre el análisis visual y el significado léxico, la recuperación de los sonidos que corresponden a las letras de las palabras, la aplicación de las reglas de conversión grafema-fonema, la recuperación de la pronunciación, consultando al léxico fonológico donde se almacenan los significados de las palabras. Se le llama indirecta, por contraste con la vía directa o léxica, que es una vía de acceso, la directa, inmediata al significado. En el caso de la vía indirecta, existe una mediación de procesos que incluyen una integración del sistema visual y el sistema fonológico para recuperar el significado de las palabras. Como ustedes ya deben suponer, ambos sistemas asumen una representación semántica de las palabras, o sea, contribuyen a generar esta integración de dimensiones o de variables sobre las palabras eh, para poder, desde esta conversión grafema-fonema, acceder al significado. En el caso de la vía directa, se accede a través de las representaciones visuales de las palabras como un todo, como lo hemos dicho. En el caso de la vía indirecta, como ya se ha señalado, ese camino hacia el significado es más largo, ya que involucra análisis de cada grafema, transformación de grafema a fonema, el encadenamiento de los fonemas y la pronunciación de las palabras como un todo. Acá se lo presento de un modo más claro. Primero, el análisis grafémico de las palabras. Esto es, se identifica de qué grafemas se compone la palabra. Luego, a cada grafema se le asigna un determinado fonema. Posteriormente, esos fonemas identificados deben ensamblarse para generar una representación fonológica de las palabras. Finalmente, establecida la sonorización, se busca la familiaridad de las palabras a través del lenguaje oral, accediendo, ojo, aquí una gran diferencia, a su memoria de vocabulario visual. Entonces, se activa allí o accede al significado de esta. Entonces, mientras que la vía directa permite el acceso al significado a través de la representación visual, memoria visual, la vía indirecta lo hace a través de una representación sonora, memoria oral. Sin duda, filogenéticamente la segunda vía, la fonológica, es mucho más antigua, debido a que la comunicación oral es mucho más, es anterior a la escrita en el desarrollo evolutivo de la especie humana. Pues bien, ¿qué dicen las investigaciones sobre esta ruta? Acá un par de hallazgos. Manuel de Vega plantea que en el español hay una preferencia por la ruta indirecta,
lo que sería una tendencia natural de nuestra lengua. Sin embargo, a medida que el lector se va volviendo experto, se utiliza más preferentemente la ruta directa. Esto se debe, sin duda, a que cuando se automatiza la relación entre la forma de la palabra y su significado, es decir, cuando se utiliza la ruta directa, el proceso se hace más simple e implica un menor costo cognitivo. Esto implica que un buen lector posee un almacén bastante amplio de representaciones visuales de las palabras que les permite operar en los procesos de lectura con más rapidez y eficacia. Bien, a continuación les pido que lean la siguiente palabra. ¿Listos? En este caso, lo que ustedes seguramente hicieron será buscar en su memoria visual si existe o no esa palabra. Al parecer se acerca a la palabra catastrófica, pero su forma no es exactamente la misma, por lo que descartan ese camino. Luego, pronunciarán la palabra más de una vez, ya sea en silencio o en voz alta, para ver si por esa vía acceden a su significado a través de la memoria oral. Como tampoco lo logran, dirán, hay dos opciones. O es una palabra que no conozco o no es una palabra real. Efectivamente, esto es solo una pseudopalabra, por tanto no hay un significado para esta. ¿Se dan cuenta de las operaciones que hace automáticamente en milisegundos el sistema cognitivo para acceder al significado de las palabras? La vía indirecta se hace evidente cuando los niños pequeños deletrean en pleno proceso de adquisición de la lectura, tratando de descifrar el significado de aquellas palabras que están intentando aprender. Sin duda, disponer de ambas rutas favorece al sistema cognitivo humano para optimizar los procesos de adquisición, acceso y evocación de las palabras de la lengua. Finalmente, les muestro una imagen que representa cómo operan ambas rutas para una misma palabra. En el caso de la palabra escrita rana, como ustedes ven ahí, la vía directa nos permite acceder al significado a través de la forma visual de la palabra, ya que tenía asociado palabras como forma con significado de esta. Si no accedo a través de esta vía, esto es, si no reconozco visualmente esta palabra, entonces genero un proceso de transformación de cada grafema de la palabra en sus respectivos fonemas. R, A, N, A. Ensamblo los fonemas, lo que me permite configurar la representación sonora conjunta de la palabra que estoy leyendo. R, A, na, r. Ah, rana, rana. Sí, conozco esa palabra. Al pronunciarla, accedo a la representación semántica de esa palabra a través de la memoria oral. Muy bien, espero que este video haya sido de su agrado. Con esto estamos terminando esta presentación de los procesos básicos de la lectura. En los próximos videos profundizaremos en cómo accedemos, o más bien, cómo construimos el significado de niveles más complejos del lenguaje, lo que nos permitirá mejorar nuestro entendimiento del proceso de comprensión de oraciones, párrafos o textos más complejos aún. Muchas gracias.